Buenos días, soy Eduardo Monaga y en calidad de primer ministro vengo a defender la moción sobre que en el caso de que solo pudiéramos jugar una vez a Roy Life Wildlife, es decir, Roy una vida bien vivida, jugaríamos sin dudarlo un segundo. En primer lugar, vamos a establecer desde la Cámara Alta del Gobierno un contexto en el que esperemos podamos jugar todas las cámaras y que sea plausible para todos, puesto que consideramos que en el contexto realmente tampoco hay nada que pueda decantar la balanza a favor de ninguno. Y es que es, como hemos visto en Life for Life, un juego en el que vives una vida en un mismo contexto, tanto sociocultural como geográfico. Es decir, en mi caso pues sería una persona de clase media normal en un contexto europeo, puede ser España, Portugal, etc. Y no eres consciente de que juegas la vida hasta que mueres, y entonces cuando mueres revuelves a tu vida actual y ya sí eres consciente de todo lo. Es decir, todos nosotros podríamos estar jugando sin saberlo y una vez muriésemos, pues llegaríamos y nos recordaríamos que estuvimos allá cuando éramos jóvenes en un torneo en Madrid, etc. Vale. Estableceremos una ponderación en la que demostraremos que en el mundo del gobierno todos son beneficios y no hay absolutamente ningún perjuicio. Sin embargo, en el mundo de la oposición nada es beneficioso, puesto que no jugar ni aporta y además incluso puede afectar. ¿Cómo es esto? Bien. En el caso de que jugáramos desde el mundo del gobierno, contaríamos con los 3 puntos de nuestra línea de argumento. En primer lugar, estaríamos respondiendo a nuestra naturaleza humana, a nuestra antropología. Es decir, responderíamos a la necesidad humana de la ambición y a los anhelos de mejora que todo el ser humano tiene en su instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque si decidiéramos jugar, contaríamos con el hecho de que al haber vivido toda una vida, nos atreveríamos a vivirla, y si bien es cierto que podríamos ser retraídos o porque no somos conscientes de que la estamos viviendo, una vez muriéramos y volviéramos a nuestra vida actual, ya contaríamos con una experiencia vital que nos permitiría conocer cómo es el contexto, conocer ciertas partes importantes de la naturaleza humana, cómo se pueden comportar las personas, una amistad hacia dónde lleva, conforme vas creciendo en los años, cómo puedes ir mejorando, etc. Además, les pongo un ejemplo muy seguro, es decir, el riesgo. Cuando estoy viviendo y jugando el juego, no soy realmente consciente de que lo estoy jugando. Y entonces supongamos que yo, a mis 20 años, me apunto a un torneo de debate, llego y entonces veo que las emociones son muy difíciles, o intuyo, perdón, que son muy difíciles. Y digo, no voy a participar. No voy a participar porque no me atrevo. Y una vez se acaba el torneo, publican todas las emociones y veo que de las 8 que hay, 6 podría haberlas debatido sin problema, incluso podría haberlas enfrentado. Una vez me muera y llegue a mi vida real, contaré con la experiencia de, por intentarlo, no hubieras perdido nada. Y cuando me toque presentarme alguna prueba vital de este tipo, diré, bueno, puedo presentarme. ¿Qué va a pasar con toda la gente que conoce en esa vida? A eso voy. Es mi último punto en el de traumas en pregunta retórica. Mira, continuamos con la parte de beneficios. Beneficios, contamos con 2 beneficios. En primer lugar, el beneficio de autoconocimiento. Es decir, vamos a ser capaces de conocer cómo reaccionamos en cada aspecto. Por ejemplo, yo cuando era pequeño era extremadamente tímido. Sin embargo, cuando fui creciendo me di cuenta de que podía hablar con la gente en público, podía intentar ser incluso gracioso, y he visto un gran cambio desde que era pequeñito, en el que incluso sufría acoso escolar, hasta cuando llegué a la universidad, que fui capaz de ser yo mismo. Si contamos con la experiencia vital de todo el juego, una vez reiniciamos en nuestra vida original, no hay necesidad de de seguir herméticamente nuestra personalidad, porque ya conocemos realmente cómo somos y podemos partir desde ahí directamente. Y esto necesariamente nos va a hacer más feliz, porque vamos a ser más libres, no nos vamos a tener que coartar y vamos a saber cómo somos. El segundo punto es la experiencia de toda una vida. ¿Quién no ha tenido un abuelo o un padre tal que ha dicho, cuando seas padre comerás huevo, o ya te enterarás cuando crezcas, o es que no sabes nada? Contamos literalmente con una experiencia, si jugamos bien el juego, claro, todo esto parte de la premisa de que asumes el riesgo porque vas a saber jugar. Es que en el grupo de la oposición ni siquiera asumen el riesgo, o sea, aunque nosotros llevamos 3 años, vamos a tener 3 años de experiencia que ellos no van a tener. Pero en el caso de que jugáramos, vamos a contar con toda la experiencia de, vale, esto puede funcionar así, estas confianzas no me cuadran, si soy ahorrativo puedo mejorar, la política puede ir variando, no debo fiarme mucho de esto. En fin, una serie de cosas que nosotros solo vamos a alcanzar cuando ya seamos muy viejitos. Punto. Ustedes han dicho que en el juego te puedes atrever a hacer cosas que en la vida real no sería así. ¿Quién me dice a mí que realmente en el juego voy a atreverme a hacer cosas que en la vida real no sería? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que en el juego no eres consciente de que estás jugando y vas a ser tú mismo. Es decir, no te vas a atrever porque a lo mejor no asumes riesgos, o si eres una persona arriesgada, sí te vas a atrever. Lo importante es que cuando te mueras y vuelvas a tu vida real,
ya vas a tener el concepto de en mi juego yo me presenté a esto o no me presenté porque me dio miedo y pasó esto. Cuentas ya con el resultado. Es prácticamente una visión de futuro que puedes aplicar a tu experiencia vital en un producto de vida. Y por último pasamos a la parte de traumas en pregunta retórica. ¿Por qué? Porque ¿quién no se ha ido a la playa o se ha ido de viaje o ha tenido una experiencia increíble? Ha vuelto y durante un día, una semana, un mes, ha estado con el anhelo de cómo lo he hecho de menos, que bien me lo pasé, tal, no sé qué. Bueno, esos son recuerdos que ya no van a volver. Ya han pasado. Tienes que asumirlo y sobrevivir. Voy más allá. ¿Quién no ha tenido un sueño, una fantasía, un momento de su vida en el que se ha dado cuenta de que esto está pasando realmente? Me pongo en el caso, perdónenme, de una fantasía sexual. Yo llevo el control, esto está pasando, qué feliz soy. Y de repente te levantas y, chico, eso es mentira. ¿Vale? Pues pasa exactamente igual. Te vas a despertar del juego y durante seguramente un poco más de tiempo, porque es toda una vida, es duro asumirlo, vas a estar asumiendo que no fue real, pero vas a seguir con tu vida inevitablemente y te vas a dar cuenta de que ha sido una experiencia completamente beneficiosa para ti porque A, te has autorrealizado, te has autoconocido y C, ya sabes cómo puedes ir encaminando tu existencia. En este sentido, vuelvo a ponderar el hecho de que somos nosotros, el gobierno, los únicos que asumen este riesgo y que, en consecuencia, obtienen estos beneficios. Porque no jugarlo, no trae absolutamente ningún beneficio, no te atreves a jugar, luego nunca vas a saber lo que pasa, el que no se arriesga no gana, ya lo dice el dicho popular, y B, están cerrando la puerta a una posibilidad en la que seguramente conforme vaya pasando el tiempo digan, tenía que haber jugado. Porque ahora me enfrento a esta situación y ¿quién me dice a mí que una experiencia de toda una vida no me ayudaría a tomar esta decisión? En este sentido, esta es la línea argumental de la Cámara Alta de Gobierno. Estos son nuestros 3 puntos con sus subapéndices y esta es la ponderación real del debate. Muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos a seguir dando con esta clase de comandante. Bien, nuestros compañeros se preguntaban, ¿traumas? Ojo, cuidado. Es una vida completa, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña caracterización sobre las cosas que hay que entender un poco antes de entrar en mi línea argumental y luego voy a tener 2 argumentos, uno de comparativa de vida y otro de duelo, ¿vale? En primer lugar, somos seres sociales, ¿vale? Dentro de que somos seres sociales establecemos vínculos. Los vínculos más fuertes que tenemos en nuestra vida suelen ser con nuestros padres, suelen ser con nuestra pareja con la que nos enamoramos y compartimos una vida, con la que tenemos familia, con los hijos que tenemos y o adoptamos, es decir, al final los vínculos cercanos que creamos son unos vínculos que son muy importantes en nuestra vida. Cuando nosotros perdemos a un abuelo, cuando nosotros perdemos a una madre, cuando nosotros perdemos a un padre, genera una sensación de duelo muy grande, ¿vale? Ya les explicaré lo que es la sensación de duelo. Bien, vamos a entender los vínculos más principales que existen, ¿vale? No vamos a centrarnos tanto en los amigos, porque al final siempre ganamos y perdemos amigos de una manera más relativa en nuestra vida, pero vamos a ir a 3 puntos importantes. La familia o los progenitores o tus abuelos o etc. Tienen un vínculo irracional porque son las personas que te han cuidado y que te han criado desde el principio. Se llama el vínculo de sangre y al final es el vínculo que tú estableces porque es tu familia, ¿vale? En segundo lugar tenemos el amor. Podemos entender que en una vida completa es probable que consigamos un amor que nos marque realmente, ¿vale? Puede ser un amor feliz, puede ser un amor triste, pero ese amor que está ahí es un amor que existe, que va a existir, porque, ojo, tenemos una vida entera para encontrar el amor. Probablemente no lo consigamos o sí lo consigamos, eso no, pero ese vínculo de amor hacia una persona va a existir en algún momento de esta vida, ¿vale? Y en tercer lugar, los hijos, ¿vale? Entonces, al final es posible, muy probable, que en una vida completa, si tú quieres tener una familia, es probable que la tengas, ¿no? Entonces, es probable que tengas a tus primeros hijos en este caso. Vamos a hablar en un momento de los sentimientos, ¿vale? De los 2 sentimientos principales, el sentimiento de duelo y el sentimiento de frustración. El sentimiento de duelo lo voy a explicar en mi segundo argumento, pero vamos a empezar con el sentimiento de frustración.
¿vale? Cuando nosotros se nos genera una frustración muy grande con algo que nos decepciona, con algo que no estamos de acuerdo con eso nos genera una situación en la que nos sentimos un poco tristes, en el que nos da rabia, en el que no estamos de acuerdo, en el que nos va generando pequeños problemas, incluso nos puede llegar a una pequeña depresión porque estoy frustrado porque en mi vida no estoy consiguiendo lo que quiero, ¿vale? Vamos a los dos argumentos que tenemos por aquí. En primer lugar, la comparativa de vida, en segundo lugar, el duelo. Bien, en la comparativa de vida, cuando tú juegas este juego, luego sales y tienes todos los recuerdos de una vida en la vida que has decidido jugar, ¿vale? Entonces, es probable y posible entender que si jugamos a este juego lo hagamos relativamente jóvenes, ¿no? Porque al final las personas que juegan a los videojuegos suelen ser personas relativamente jóvenes y nosotros somos personas relativamente jóvenes, entonces es muy probable que las personas que juegan a esto sean relativamente jóvenes. ¿Qué es lo que quiere decir que sean relativamente jóvenes? Es que todavía no han vivido su vida y tienen la oportunidad de vivir una vida nueva antes de empezar su vida adulta. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con esto? Puede ser maravilloso el tener la posibilidad de tener otra vida, claro, hasta que tienes que establecer comparativos, porque, ojo, las comparaciones son odiosas, es una frase que se dice mucho, y las personas tendemos a compararlo absolutamente todo. Literalmente el debate se basa en comparativas, la vida se basa en comparativas, todo se basa en comparativas. Si tienes la comparativa de una vida entera, imagínate, o sea, el vínculo que se crea con el primer hijo, ahí sí ya no va a existir en el nuevo mundo porque ya has tenido un primer hijo, ¿vale? Y ese vínculo tan especial que se crea con el primer hijo, ese sentimiento que tú tienes, ya lo tienes de la vida anterior. En segundo punto, eso que dicen de el primer amor nunca se olvida, es lo mismo, ese primer vínculo, esas primeras sensaciones, ahora desde el punto, esas primeras sensaciones son muy, muy, muy importantes en la vida de una persona. ¿Vale? Eso genera vínculos muy fuertes en la vida de una persona. En el momento en el que tú vuelves a otra vida, vuelves a la vida anterior, ya tienes esos vínculos de ese primer amor, o de ese primer hijo, o de esa primera sensación a ver, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa y por qué el tema de la comparativa de vida? Porque vas a estar comparando continuamente tu vida con la anterior. Y estar comparando continuamente tu vida con la anterior, incluso aunque tu vida actual sea mejor que la de antes, vas a echar de menos y vas a sentirte a decir, oye, es que mi primer hijo corría con la bici súper bien y este es que no le gusta la bici. O es que mi primer hijo era súper bueno en debate y este es que es un tronco y no sabe ni hacer una comparativa, ¿sabes? Es decir, siempre vas a estar comparándolo y siempre vas a decir, oye, es que mi otro hijo ganó un torneo de debate y este no consigue breakear nunca. Al final, esas comparaciones siempre van a estar pesándote y vas a estar frustrándote porque continuamente vas a estar igualando tu vida a la anterior. Siempre vas a decir, es que a lo mejor en mi vida anterior iba mejor, es que a lo mejor en mi vida anterior, y eso me genera una frustración constante durante toda mi vida, porque mi vida la estoy comparando con una vida anterior, es una sensación emocional muy, muy, muy poco probable de que seas capaz de llevarla. O sea que, traumas, no, trauma. O sea, no hay pregunta, es una afirmación. Supongo. ¿Es usted consciente de que la comparativa es inherente al ser humano y si bien es cierto que no lo hacemos con nuestro pasado, lo podemos hacer con otra persona al lado? Perdona, o sea, lo hacemos continuamente con nuestro pasado, lo hacemos continuamente con las personas, pero es que si, imagínate que tú has vivido una vida entera y que a lo mejor en esa vida eras una persona súper exitosa que tenía muchísimo dinero y ahora eres una persona que no tienes esas capacidades y encima tu hijo ahora, en vez de ser una persona relativamente normal, es tonto. Al final, esa frustración que va a generar. Imaginaos, o sea, al final, mi primer hijo era mejor y incluso aunque no lo sea, es decir, esa sensación de mi primer hijo, si ya cuando tienes un segundo hijo suele tener esas sensaciones, o cuando tienes otra pareja suelen existir esas sensaciones, al final, pues siempre vas a estar comparándolo. Eso es una frustración constante que es muy difícil de llevar, ¿vale? El segundo argumento, para que tengáis tiempo a refutarlo, es el duelo, ¿vale? Cuando pierdes a una persona, cuando pierdes a un abuelo, cuando pierdes a una madre, cuando pierdes a un padre, esa sensación de duelo, ese vacío interior enorme que te lleva tristeza, dolor, rabia, que te puede incluso subir a una depresión muy grande cuando pierdes a un vínculo cercano, imaginarlo cuando pierdes a todas y cada una de las personas que tienes en tu vida. O sea, ya no es solo un impacto de he perdido a mi madre, he perdido a mi madre, he perdido a mi padre, he perdido a mi abuelo, he perdido a mi mujer, he perdido a mis hijos, he perdido a mis amigos, he perdido a mi perro, he perdido a mi gato. Esa sensación de duelo tan grande que voy a tener cuando yo salga de esa vida, la tengo que manejar en una edad relativamente corta. O sea, es muy poco probable que yo durante toda mi vida sea capaz de superar un duelo tan grande como el de perder a todos los vínculos cercanos que yo tengo por
por lo tanto, me va a generar una sensación de vuelo casi inmensurable. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Llevamos a que se dé la presentación de control de gobierno y a la policía. Desde oposición básicamente nos hablan que se van a generar grandes vínculos en este juego y por tanto pues en el futuro me va a costar mucho superarlos. La realidad es que los vínculos que generamos con las personas ya pasa en la vida real, es decir, yo genero vínculos con parejas, con amigos, con partes de mi familia que al final pues puede que no funcionen y por tanto estas personas se alejen de mi vida. Entonces, esa ruptura de vínculos, esa ruptura con personas que me marcan, ya existen en la realidad. Tengo parejas y rompo con ellas y esa persona desaparece de mi vida, o tengo un problema con mi madre y decido apartarme de ella porque no está siendo beneficiosa para mi vida, o a lo mejor se aparta ella de mí. Todo ese tipo de conflictos de separación con personas o de ruptura de vínculos ya existen en la vida real y la mayoría de las personas somos capaces de superarlos y de atravesar un duelo. En segundo lugar, nos hablan de que se va a crear un trauma porque me voy a estar constantemente comparando. De nuevo, esto ya ocurre en la vida real y me parece que está sobreimpactado en el sentido de que me dicen de que en la vida del videojuego tuve un hijo, ahora en la vida real tengo un hijo y voy a estar constantemente comparándolo y diciendo quería más a mi hijo de antes. A ver, muchas familias tienen 2, 3, 4 hijos y las madres y los padres quieren igual a sus hijos. ¿Sabes? O sea, mi madre me quiere igual a mí que a mi hermano. No está constantemente comparando. Y si estuviera constantemente comparándome, pues a mí con mi hermano, pues es que realmente es lo mismo que pasa en la vida real. Es decir, si yo voy a estar constantemente comparando a mi hijo de videojuego con mi hijo de la vida real, pues sería lo mismo que estar comparando a mi hijo de la vida real número 1 con mi hijo de la vida real número 2. Entonces, no entiendo qué diferencia abismal de trauma o de duelo voy a tener si no opto por probar el juego, en este sentido que nos enmarcan ustedes, con los duelos o los malestares psicológicos que surgen en la vida real por los mismos motivos que nos explican. Luego, es que también la comparativa que dicen de comparo mi vida del videojuego con mi vida real, también pasa en la realidad. Es decir, comparo mi vida actual con mi pasado constantemente. Por ejemplo, imaginemos que ahora estoy sacando notas muy malas en la universidad y el año pasado sacaba unas notazas. Pues, joder, también estoy comparando, ¿no? El año pasado tenía unas notazas, ahora estoy bastante mal. Las comparativas con mi vida anterior siguen existiendo en este mundo y las comparativas con la vida de los demás son constantes. Quiero decir, el ser humano está acostumbrado a compararse constantemente consigo mismo y con el resto de personas. Entonces, eso sigue pasando en este mundo sin jugar al juego. O sea, todas las cosas malas que nos traen ya ocurren y la mayoría de las personas las superan. Vale. Cuando tú lo has pasado con alguna pareja, ¿con qué te quedas? ¿Con todas las cosas malas que pasaron en la relación o solo te quedas con los momentos buenos y eso es lo que echas de menos? Me quedo con las dos cosas. Quiero decir, yo tengo una relación de pareja y me quedo, intento quedarme con lo bueno y aprender de lo malo, como siempre. Eso es lo que hay que intentar hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos que lo positivo cae de nuestro lado? Porque en nuestro mundo, o sea, optando por jugar este juego, en primer lugar, no voy a tener el malestar psicológico de ese rum de podría haber jugado a esto y podría haber tenido muchas ventajas, como son, por ejemplo, lo que traía Edu de voy a tener mucho más aprendizaje, porque ya no es el aprendizaje de una vida, es que vengo a esta nueva vida, a esta vida, a la vida que ya tenía, ¿no? Con todo este aprendizaje que traigo de la vida que he jugado. Entonces, es como que parto con una ventaja absoluta
punta en comparación con todas esas personas que no han jugado al juego. Porque el aprendizaje que me da una vida lo tengo gracias a poder haber participado en este juego. Entonces, ¿y ese aprendizaje cómo se materializa? Pues se materializa en autoconocimiento. Por ejemplo, lo que me decías con tu pregunta, ¿no? Que he tenido una relación y me han pasado ciertas cosas, buenas, malas, pues todo ese conocimiento me lo traslado a mi vida real. Es decir, yo, por ejemplo, en el juego, por ejemplo, tenía que tomar una decisión. Yo opté por A. Pues cuando en la vida real me vuelva a encontrar con esa situación, voy a decir, vale, en el juego opté por A. ¿Me salió bien? Pues cojo A otra vez. ¿Me salió mal? Pues voy a usar B. Es decir, tienes un bagaje de conocimiento bestial que solo vas a poder conseguir si juegas el juego. Vale. Luego, además, vale. Vale, y luego, otro punto. Vale, otro punto importante en relación con el arrepentimiento es que, por un lado, si no juego, me voy a arrepentir probablemente, o no arrepentir, pero me voy a plantear qué hubiera pasado si hubiera jugado. Entonces, eso sí realmente ocasiona un malestar psicológico muy grande y que en su mundo no está, porque en la vida real nunca he tenido el planteamiento de tengo la oportunidad de vivir una vida nueva, totalmente distinta, y como todo, y todo lo positivo que esto puede generarme. En la vida real esa opción de arrepentirme de eso no existe si no cojo ese juego, ¿no? Y luego, por último, voy a dar importancia a por qué, aunque tenga una vida estupenda o tenga una vida mala en el juego, no tengo por qué generar un trauma, y igualmente aunque lo generase, pues ya he explicado por qué eso realmente ya lo afrontamos en la vida real. Pero aunque, podríamos afrontarlo también desde una parte positiva, es decir, como ha explicado Edu, por ejemplo, podría tener una vida tanto buena como mala, y igualmente vivirlo como cuando me despierto de un sueño o de una pesadilla y vuelvo a la vida, ¿no? Consciente de, o vuelvo a despertarme consciente de que ha sido un sueño. Pues igualmente sería consciente de que ha sido un juego. Y, por tanto, me sería mucho más fácil afrontar sería mucho más fácil para mí afrontar pues esa ruptura con los vínculos o esa ruptura con esas personas. Muchas gracias por tu intervención. Pasamos a que primera palabra, José. Vale, ojo, cuidado con el tema de, es decir, las comparativas con otras personas ya existen también en su mundo, ojo, también existen en el mío, es decir, no es algo que cambie drásticamente el debate porque al final, las comparativas esas existen. ¿Sabes lo que no existe en nuestro mundo? Las comparativas con mi vida anterior. Bien, vamos con algunas cosas que nos han dicho. Dice que efectivamente las rupturas existen en la realidad, es verdad, y existe la muerte en la realidad, es verdad, y existe el duelo en la realidad, es verdad, y somos capaces muchas veces de superarlo. Sí, es verdad. Pero somos capaces de superar un duelo, somos capaces de superar 2 duelos, somos capaces de superar 3 duelos, uno detrás de otro. Es decir, si se muere mi madre y todavía me queda mi padre, tengo el apoyo de mi padre para seguir recordando lo bonito que era vivir con mi madre. Si se muere mi madre, sigo teniendo a mi padre para seguir recordando lo bonito que era mi padre. Cuando yo pierdo absolutamente todo y cada uno de los vínculos, no tengo a nadie que conozca, a nadie de esa gente con la que apoyarme, con la que contarle, que se acuerde conmigo. Y esa sensación de perder a todo y de pasar todos los duelos de una vida a la vez es completamente inconmensurable. Si en su lado de la casa, si en la vida real fuéramos capaces de gestionar tan bien los sentimientos como nos dicen en el lado de gobierno, en la vida real no sería el suicidio la primera causa de muerte juvenil. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que los problemas mentales existen, que los problemas mentales en la vida real existen, y si encima le metes todo el duelo y toda la frustración de la comparación de una vida completa a una persona relativamente joven, es muy probable que genere una
unos sentimientos o sea, unas emociones que no es capaz de matizar ni no es capaz de digerir. Porque si fuéramos tan absolutamente fantásticos y maravillosos de poder gestionar esto, ojo, o sea, no habría oposición. ¿Cuál es el problema? Cuando no somos capaces de gestionar eso. Somos capaces de gestionar una ruptura. O sea, yo lo dejé con mi pareja en enero y yo todavía sigo llorando la ruptura con mi pareja 4 meses después o 3 meses después. Es decir, sí, probablemente conseguiré superar ese duelo, sí, conseguí superar la muerte de todos mis abuelos, sí, he conseguido superar muchas cosas en mi vida, pero estoy consiguiendo superarlas poco a poco, una a una. No si a mí me dicen, mañana se van todas las personas a las que quieres en tu vida, yo cuando me levante el día siguiente voy a decir, mira, o sea, yo no quiero seguir viviendo, o sea, yo he perdido todo y cada uno de los grandes vínculos de mi vida, yo he perdido todo y cada uno de los apoyos de mi vida, yo no quiero seguir aquí, yo quiero seguir con esas personas, y si esas personas no están, yo no quiero seguir en esta vida. Por lo tanto, al final lo que genera esto es que una sensación de frustración y de dolor tan conmensurablemente grande que no soy capaz de gestionar, ¿vale? Luego, con respecto a las comparativas y la refutación que me dabas a la comparativa de vida, los hermanos. No es lo mismo comparar a 2 hermanos convivientes en el mismo espacio-tiempo que comparar a una persona que está viviendo ahora con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus fallos actuales, sus no fallos actuales, a compararlo con un recuerdo de un gran vínculo. Mi abuelo, cuando yo era chiquitito, bebía, ¿vale? Y muchas veces llegaba a casa de mi abuela borracho. Yo de eso no me acuerdo. ¿Sabéis de los recuerdos que yo tengo con mi abuelo? Los recuerdos bonitos de cuando íbamos juntos a la playa. Los momentos bonitos cuando me llevaba a comer. El momento bonito cuando mi abuelo estaba en el hospital y estuvimos con él en los últimos momentos de su vida. Esos son los recuerdos que yo tengo. Porque esos son los recuerdos que se quedan. Tú no puedes comparar a una persona que está viviendo ahora mismo con un recuerdo porque no es comparativo. Porque solo te quedas probablemente con las cosas buenas que has vivido con esa persona. Sí, a lo mejor fue un hijo de puta, a lo mejor mi pareja me puteó muchísimo, pero yo la sigo echando de menos, tío. O sea, a lo mejor mi pareja me puso los cuernos 3 veces y a lo mejor mi pareja me hizo rechazar muchas oportunidades laborales muy buenas, pero yo la sigo echando de menos porque tengo con ella el vínculo del recuerdo de un amor bonito. Imaginaos si tengo que gestionar absolutamente todo y cada uno de los duelos de mi vida. O sea, es que es completamente... O sea, no es viable reconocerlo. O sea, además, teniendo en cuenta el framing de la situación de que, o sea, estaríamos en una vida relativamente actual, en una situación relativamente contemporánea de ahora, en el que el suicidio es una de las primeras causas de muerte juvenil. Es decir, los problemas mentales son un problema en nuestra vida real. Imaginaos si lo comparamos con tener que tener todos los problemas mentales de de perder el duelo de una vida y hacer la comparativa constante de una vida real con una vida de recuerdo. O sea, es literalmente no comparativo y literalmente el peso que yo le voy a dar a los recuerdos va a ser mucho más grande que el que yo le doy a las cosas que estoy viviendo ahora. Porque probablemente yo me quede con los momentos bonitos de ese momento. O sea, es decir, probablemente te acuerdes luego de cosas malas, probablemente te acuerdes de vivencias, sí, pero al final van a pesar más los momentos bonitos, los momentos de echar de menos, etc. Imaginad que yo decido pasar mi vida con Beca. Y yo tengo una maravillosa vida con una persona guapa, inteligente, simpática, que me apoya en absolutamente todo, que me roba un break de Cemude y yo lo estoy apoyando hasta que llega y palma la final. O sea, es decir, yo no cambiaría ninguno de esos momentos y yo me voy a estar acordando siempre de que ese cabrón me robó un break en el Cemude, pero yo lo voy a seguir queriendo porque yo no me acuerdo de ese debate, pero sí que me acuerdo de verlo en la final y decir, vamos bellaco por todas. Es decir, siempre te vas a quedar más probablemente con los momentos lentos. Tienes 30 segundos. ¿Es usted consciente de que nos está dando la razón? Pues en los recuerdos, independientemente de si la vida real o falsa, siempre pesa la parte positiva. Claro, es la parte positiva de algo que ya no está. Es decir, la situación, al final, es que, ojo, eso no lo voy a volver a tener. No voy a volver a conseguir mantener esas situaciones. O sea, es decir, aunque solo me acuerde de lo bonito, ¿vale? Me voy a acordar de lo bonito, pero voy a tener ese duelo, ese dolor interno que no voy a ser capaz de gestionar. ¿De qué me vale? ¿De qué me vale tener esos sueños, esos recuerdos bonitos si yo cuando pasen 2 semanas sin toda la gente en mi vida? O incluso, imaginaos que sobrevivo, imaginaos que no he existido, imaginaos que sigo toda mi vida comparando con los recuerdos de la vida anterior. ¿Sabéis qué frustración tiene que ser eso? En plan de, yo es que en mi vida anterior era camionero y me lo pasaba mucho mejor porque conocía mucho más sitios. Y ahora estoy en una oficina y ahora en la oficina no veo tantos sitios como he visto antes. Es decir,
incluso que tu vida de ahora sea mejor, te vas a quedar con los momentos bonitos, porque, es decir, al final, la frustración constante, el duelo, la naturaleza de las personas, los grandes vínculos, es decir, si yo tuviera que perder ahora mismo a todas las personas a las que amo en mi vida, yo ahora mismo no podría seguir viviendo, literalmente. Muchas gracias. Antes de seguir con la siguiente intervención, voy a pedir un minuto para el baño. Sí. Gestionar y llamamos a que Miguel a la casa. Bien, buenas a todos. Mi nombre es Miquel y voy a ejercer el rol de extensionista del gobierno. En primer lugar, mi intervención se va a dividir de la siguiente manera. Voy a ir comentando por qué todos los perjuicios que defiende la bancada de la oposición no se dan y después voy a pasar a explicar los beneficios que sí que se dan en nuestro mundo. Bien, creo que ustedes parten de una premisa en altas en general, ha habido un poco de confusión, pero sobre todo también desde la bancada de la oposición. O sea, la persona del juego no eres realmente tú. Cuando usted habla de que pierdes amigos, realmente no lo estás perdiendo porque tú no eres esa persona. Es decir, no pierdes amigos como tal. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos hemos tenido sueños. Yo, por ejemplo, he soñado muchas veces que era un gladiador romano que se batía en la arena, que luchaba, que conquistaba a la chica más guapa del Coliseo, que establecía amistades con cierta gente, pero después, cuando me he despertado de ese sueño, he sido consciente de que realmente no era yo ese gladiador romano. Por lo tanto, no me afectaba la pérdida de esas supuestas amistades, la supuesta pérdida de esa dama de la que estaba enamorado. No, porque soy consciente de que era un sueño y que la vida real que tengo es esta. Por lo tanto, toda su tesis, toda su argumentación pierde sentido. Bien, después también, relacionado con esto, lo que usted comentaba de comparativas de vida, bien, como ya han comentado en nuestra alta, en la vida actual también nos comparamos con mucha gente y eso también, o sea, no es algo que solo ocurre en nuestro mundo, también ocurre en el suyo. También usted, en cuanto a la gestión de los traumas, en cierta manera no es consciente de la realidad. Es decir, una persona, por ejemplo, hoy en día de 80 años, a lo largo de su vida, ha ido perdiendo a mucha gente, ha visto como pues, sus padres, sus familiares, sus amigos han ido falleciendo y eso no quiere decir que se vaya a suicidar, como usted ha comentado en su intervención. O sea, usted ha hecho una exageración totalmente alocada de la realidad. Además, una cuestión que nos ha comentado hasta ahora en el debate, que creemos que es muy importante, es que no se genera ningún tipo de perjuicio físico. Al final, esta simulación tan solo dura 5 minutos. Por lo tanto, no tenemos ningún perjuicio en cuanto a que vayamos a perder tiempo, por así decirlo, de nuestra vida real. ¿Bien su punto? ¿Es lo mismo que te caiga una gotita de agua a que llegue una ola y te aplaste? No entiendo, o sea, la metáfora usted que está intentando hacer.
no sé con qué sentido, con qué intención, no tiene ningún tipo, o sea, no le veo el sentido. Yo creo que ha quedado muy clara la idea que quería exponer, es decir, cuando usted en este juego realmente no eres tú, como bien explicado con el ejemplo del sueño de que cuando me creo un gladiador romano, o sea, no, creo que ha quedado perfectamente claro y que su pregunta no tiene ningún tipo de interés más allá de intentar ensuciar el debate, ya que usted es consciente de que le he rebatido todo su punto argumental. Bien, pasamos ahora a exponer todos los beneficios que sí que hay en nuestro mundo y que no hay en el mundo de la banca de la oposición. En primer lugar, un argumento de experiencia que sí bien ha introducido en nuestra Cámara Alta, pero que nosotros vamos a profundizar mucho. Bien, usted hablaba en su intervención desde la posición de traumas. Bien, precisamente, gracias a la experiencia que vamos a conseguir en este mundo, vamos a ser probablemente más capaces de saber gestionar en nuestra vida real todos esos supuestos traumas. Por ejemplo, si yo en esa vida del videojuego sufro una grave ruptura amorosa, cuando suceda en mi vida real una ruptura amorosa, voy a saber gestionarla muchísimo mejor, porque ya cuento con esa experiencia vital. Pero nosotros vamos muchísimo más allá. ¿Y por qué vamos muchísimo más allá? Bien, porque tal y como se nos menciona en la InfoSlide, nosotros nos situamos en una sociedad muy similar a la sociedad real, ¿no? Y por lo tanto es lógico que esa sociedad, desde un videojuego, evolucione de una manera muy similar a la sociedad en la que nosotros vivimos. Básicamente, se podría decir que de una manera u otra estamos viendo el futuro, acercándonos a cómo puede ser el futuro en la vida real. Y todo esto trae innumerables ventajas. Por ejemplo, poder ser conscientes, gracias a este videojuego, de qué posibles sectores económicos van a ser los importantes en nuestra sociedad real en el futuro. Y por lo tanto, por ejemplo, vamos a poder invertir en esos sectores y tener beneficios económicos. Este es un buen ejemplo. Otros ejemplos que se pueden poner, probablemente, como esa sociedad del videojuego va a evolucionar y de una manera muy similar a nuestra sociedad real, va a ser mucho más plausible y mucho más fácil que podamos prever catástrofes o pandemias como la que hemos vivido actualmente. Por lo tanto, vemos en este sentido un gran beneficio en nuestro mundo. Por lo tanto, recapitulando un poco en mi intervención, básicamente todas las premisas y todas las cuestiones y supuestos perjuicios que ustedes mencionaban en su mundo han sido claramente refutados, ya que usted partía de que perdías a tus amigos. No, no pierdas a tus amigos, a tus familiares, ya que realmente no eres tú. Y le ponía claramente el ejemplo del sueño. También le comentaba que no hay ningún tipo de perjuicio físico, ya que tan solo pasamos 5 minutos en este videojuego. Por tanto, creemos que esto es algo que también voy a tener en cuenta, ya que realmente pues eso, no nos está generando ningún perjuicio y es algo que no se había comentado tampoco hasta ahora en el debate. Y después, pues la cuestión de la comparativa de vidas, que es algo que también ocurre en este mundo, y bueno, pues el hecho de que el ser humano, como bien comentaba, pues, por ejemplo, cuando tú tienes 80 años y has perdido ya a mucha gente en tu vida, pues no tienes por qué suicidarse como usted planteaba. Y bien, recapitulando también todos nuestros argumentos a favor, es decir, todos los beneficios que conseguimos, impactamos mucho mejor en nuestra Cámara Alta toda la cuestión de experiencia y, de hecho, le damos la vuelta a lo que usted planteaba de posibles traumas, ya que significamos perfectamente cómo esta experiencia del videojuego va a darnos más herramientas para gestionar todos estos traumas, todos estos perjuicios, y extendemos muchísimo más aún cuando hablamos de que, como estamos, tal y como se nos menciona en la InfoSlide, en una sociedad y en un entorno sociocultural muy similar al de nuestra vida real, cómo esta sociedad va a conseguir evolucionar de cierta manera, de manera muy similar a la sociedad real y, por lo tanto, nos va a generar muchos beneficios, ya que es mucho más plausible que vayamos a saber cómo reaccionar pues eso, ante sectores económicos que emergen y que generan muchos beneficios en los que vamos a poder invertir. Va a ser mucho más plausible que seamos capaces de predecir catástrofes, pandemias y que, por lo tanto, podamos aportar muchas cosas positivas a nuestra sociedad y a nuestra persona. Así que, sin nada más que añadir, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Llegamos ahora a la segunda de votación y de calidad social. Muy buenas. Hay algo que voy a imprescindible
imprescindible recalcar, y es que, para empezar, son vidas diferentes, no tienen por qué darse las mismas experiencias, por lo tanto, a lo mejor puedo aprender sobre algo, pero luego en la vida real no tengo por qué enfrentarme a ello, por lo que su herramienta no se daría en muchísimos de los casos. En nuestra bancada traemos dos argumentos, uno de libertad y otro de los recuerdos. En el de la libertad decimos que, o sea, el objetivo principal del juego, o sea, de los juegos en general, es que la persona que es real. Entonces, la conciencia, o sea, el ser consciente que estoy jugando es un elemento muy importante, porque con ello voy a saber si esto es real, si no es real, y a partir de ahí esto me va a influir o me va a influir más o menos a mí como persona. Y esto es muy importante porque la persona que juega este juego, el impacto principal que se lleva por jugar a esto es un daño psicológico. Ustedes me hablaban del daño físico, pero, señores, el daño psicológico es muchísimo más grave. O sea, tener una herida en el brazo se cura, voy a un hospital y se ha curado, pero un daño psicológico no es tan sencillo, porque para empezar hay muchísimas cosas que no llegas a ser capaz de detectar, porque es muy complicado llegar a detectar cuando tienes un problema, y eso lo podemos relacionar con los traumas. Los traumas, señores, son muy complicados de detectar, por lo tanto, esto es un problema porque eso influye a lo largo de tu vida. Y con esto relaciono un poco con el punto de que las experiencias no son exactamente las mismas. No es lo mismo ser hijo de unos padres o de otros, porque estos te van a enseñar una cosa o te van a enseñar otra. Y hay un aprendizaje que no se suele hablar para nada, y es el aprendizaje que es inconsciente. Es el aprendizaje de, por ejemplo, si mis padres están constantemente autoprotegiéndome, están constantemente, oye, ten cuidado de no gastar, oye, ten cuidado vaya a no sé qué, oye, ten cuidado no sé cuánto, yo cuando sea grande voy a tener muchísimo más cuidado con absolutamente todo y probablemente genere miedos a cosas que realmente no son tan dañinas. Y eso me va a limitar en mi vida, pero es que la cuestión es que yo no soy consciente de ese daño porque es algo que tú asimilas y que tú adquieres sin llegar a darte cuenta. Y esto es un punto importante porque, como les digo, no es lo mismo haber nacido con unos padres que son autoprotectores a unos padres que simplemente son súper abiertos y que te dejan hacer muchas cosas. Esto va a provocar que lo que yo he aprendido en esta vida imaginaria hace que me vaya... O sea, el hecho de yo recordar absolutamente todo implica que absolutamente todos los recuerdos, todo el aprendizaje, todo lo que he aprendido, sea algo que yo sea consciente o que no lo sea, voy a llevarlo a mi vida real. Eso me va a influir a lo largo de toda mi vida. Su punto. ¿Es usted consciente de que, aún en el peor de los casos, puede aprender de lo que no debe hacer? Pero es que esa es la cosa. A veces no somos, bueno, la mayoría de veces no somos conscientes de lo que aprendemos, o sea, y por lo tanto no vamos a saber gestionar las cosas. Que yo haya sufrido una pérdida amorosa no implica que yo en la siguiente vaya a saber gestionarlo mejor, porque no es así. Entonces, recuerdo mi línea, ¿vale? En el primer punto de la libertad, la persona no se va a divertir, o sea, no tiene por qué divertirse, no tiene por qué pasárselo bien. El objetivo del juego realmente no se llegaría a cumplir. Esta persona no sería consciente de de que realmente está jugando, no es consciente de que esto es mentira, por lo tanto esto va a influir en su vida personal y esto conlleva un daño psicológico muy grave. Y ya no solo esto, sino que además se coarta la libertad del jugador por el hecho de que yo como jugador no voy a poder ser libre de decidir si quiero o no quiero dejar de jugar, que es algo que es muy importante porque comparémoslo, por ejemplo, con las adicciones al juego. Normalmente el juego, cuando tú eres adicto, el juego te controla a ti mismo y esto hace que yo como persona realmente no tenga la libertad como tal a poder decidir si juego o no juego. Porque sí, tengo en parte esa libertad de decisión, pero el hecho de que yo haya generado esa dependencia al juego va a hacer que yo esté constantemente jugando y que quiera estar constantemente jugando, y esto es un problema porque mi libertad se ve coartada. Y en el segundo punto de los recuerdos,
hay algo que quiero matizar con respecto a lo que traía la alta, y es que en la vida, o sea, una vida, como le he dicho, conlleva muchas cosas, conlleva experiencia, conlleva personas, conlleva aprendizaje, y esto hace que, por un lado, si mi vida es buena, es genial y es maravilloso, porque pues tengo una vida, o sea, estoy viviendo una vida que es muy bonita y que, pues yo qué sé, que tengo unos padres que son maravillosos, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, y es que si esa vida es mucho mejor que mi vida real, voy a generar una dependencia al juego enorme. Problema, no puedo volver a jugar. Voy a estar constantemente con ese deseo constante de querer jugar al juego, porque me ha generado una dependencia, porque quiero esa vida. Les digo el punto, su punto. Sí, sobre lo que usted comentaba de la pérdida amorosa, a nada que usted ya aprenda algo, ya obtiene un beneficio que en su mundo no existe. ¿Perdona? Sobre la pérdida amorosa que usted comentaba, que supuestamente en muchos casos no se aprende nada, yo le digo, a nada que usted aprenda algo, ya está obteniendo un beneficio que en su mundo no Sí, existe. obviamente puedes aprender muchas cosas, pero eso no implica que te vaya a solucionar la vida. Entonces, recordando mi línea, o sea, volviendo a mi línea, el hecho de yo vivir una vida mejor a la que es la mía va a tener una dependencia en tanto en que si en mi vida tengo mejores padres, o sea, me parece que tengo mejores padres que me tratan muchísimo mejor, que tengo una vida en la que la gente me trata súper bien, soy súper feliz y tengo muchas cosas y estoy súper bien, esto va a provocar que yo en mi vida me pase constantemente comparando, y esto es un problema, porque no es lo mismo compararme con otra persona, es decir, me encanta tu vida, es maravillosa, he vivido esta vida, he aprendido lo que son esas sensaciones, las he vivido, he sentido esas emociones y las voy a querer. Voy a querer constantemente tener eso. Y recordemos, las emociones y las sensaciones que vivimos no son exactamente las mismas. Voy a querer estar constantemente sintiendo exactamente lo mismo. Voy a estar deseando algo que no voy a poder tener nunca. Porque, señores, es una vida diferente. No va a ser la misma. Por lo tanto, el hecho de vivir una vida mejor o vivir una vida peor va a hacer que yo genere una dependencia. Sobre todo si es una vida mucho mejor. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención y damos al gobierno. Me gustaría empezar con una refutación a la oposición de esta cuestión, empezando por la cuestión de todos los vínculos que se generan a lo largo de esta vida de Roy, que estaría experimentada a través de la simulación en realidad virtual, y ante lo cual se nos dice que vas a tener una serie de duelos, vas a tener una serie de personas muy importantes para ti que se mueren, pero recalcamos en primer lugar que la simulación no es una simulación de tu vida, sino que es una simulación de la vida de Roy. Una vida que la vida de Roy está marcada en un contexto estructural similar, en un contexto geográfico similar, y por tanto, digamos que es una especie de que hubiera pasado si otro espermatozoide ocupara tu lugar. Pero no es tu vida, es la de Roy. Es como si, el ejemplo que hemos dado, si tú sueñas con la vida de un gladiador, tú puedes sentir una cierta empatía por lo que esa persona ya ha vivido, por lo que tú habías experimentado siendo el gladiador, pero tú no eres el gladiador y por tanto tú no tienes ese dolor, tú no tienes ese drama, tú no tienes ese sufrimiento. Luego, por supuesto, recalcar el hecho de que la gente de 70, 80, 60 años ha vivido una serie de traumas y familiares y muertes a lo largo de su vida que no les llevan a la completa depresión o el suicidio en la mayoría de los casos, porque hay gente de 60 años caminando hoy en día. Con lo cual, esta experiencia es una especie de mentoring extremo, pero no es tú viviendo tu vida, una simulación de tu propia vida, sino la de Roy, una persona, una vida muy parecida, a una especie de espermatozoide alternativo. Luego, respecto a la cámara baja, hemos hablado de que el objetivo de un juego es entretenerse. Hay muchos juegos, muchos objetivos. Esto es una proposición que han lanzado sin ninguna clase de explicación y que no vamos a cumplir de ninguna manera. Nos han hablado de que en un sueño sabes qué es la realidad y qué es el sueño, lo cual no tiene ningún sentido. En un sueño la característica es que cuando tú estás en un sueño tú no sabes si es real o si es un sueño y tú te crees que es real. Nos han hablado de que, se genera un daño psicológico y unos traumas sin llegar a explicar por qué eso es algo completamente opresivo que te impide vivir la vida. Y de nuevo, todos esos traumas, todas esas experiencias son las de Roy. Puedes aprender Roy, es un método en extremo, pero no es
tu vida, tú no estás viendo una simulación de tu vida, sino la de ROI. Este es el contexto en el que se marca este debate. Luego se nos ha hablado de que lo que se ha aprendido puede no tener que aplicarse porque no es tu vida, ¿vale? Bueno, esto sería, digamos, en el marco este de determinismo biológico en el que te estás conociendo a ti mismo y todo esto, pero nosotros, el argumento que planteamos no es el de que tú con esta simulación vas a conocerte a ti mismo, sino que, en tanto que es una simulación de un ROI que vive en tu contexto geográfico, económico, cultural y todo esto, tú vas a ser capaz de saber lo que una persona en tus condiciones, las puertas que se le abren, los caminos que va a tener va a ser capaz de abrir, las puertas que se le abren, las puertas que se le cierran. Eso es una experiencia enorme y utilísima, pero no es vivir paso por paso tu vida, porque obviamente esas cosas no te servirían, porque tu vida y la de ROI no van a ser la misma. Pero sin embargo, por supuesto, tu contexto y las capacidades que vas a tener, las puertas que se abren y se te cierran, eso va a ser un conocimiento incalculable que te puede servir a lo largo de toda tu vida, porque son pues hacia dónde puedes orientarte dentro de tu contexto. Luego se nos ha hablado, bueno, de que va a ser un sufrimiento porque vas a recordarlo todo en cada instante, vas a tener el trauma de que en cada momento vas a estar pensando en esto. Bueno, es que si tú no tienes una memoria perfecta antes de empezar, no la vas a tener después, con lo cual no tiene sentido. Se nos habla de que se cuarta la libertad del jugador a abandonar el juego. Bueno, es que hay juegos en los que no puedes abandonar a mitad. Esto es una proposición que se nos manda sin ninguna explicación, sin ningún sentido, hay excepciones, no tiene ninguna lógica. Y se nos habla de que va a generar dependencia porque quiero esa vida. De nuevo, no es nuestra vida, es la de ROI, es una especie de metro en un extremo, pero no es nuestra vida. Y luego la cuestión de que, vale, es que aunque, o sea, tú vas a seguir teniendo una vida parecida, porque vives en un contexto similar, es decir, en el contexto geográfico, social, económico, cultural, así que vas a tener algo parecido, no va a ser un sufrimiento de yo no voy a... Tú sabes qué puertas se te abren y qué puertas se te cierran en el contexto en el que vives. Luego, el gran argumento que nosotros queremos sacar es, por una parte, esta cuestión sociocultural de las puertas que se abren, las que se cierran, y el conocimiento que puedes sacar ahí, no simplemente de vas a vivir una copia de tu vida y por tanto vas a saber exactamente lo que te va a pasar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, sino vas a ser capaz de entender, por ejemplo, tengo yo un contexto que me favorezca si quiero dedicarme a hacer oposiciones o a hacer un doctorado. Estas cosas son importantes saberlas porque no todo el mundo tiene el contexto familiar, cultural en que pueda hacerlas, por lo tanto es una información incalculable. Y luego nuestro otro argumento es que, claro, tu simulación no es la tuya. O sea, la simulación de ROI, para que realmente se pueda aplicar, tiene que ser una simulación de ROI en tu contexto, pero también del mundo exterior. Porque no tiene sentido una simulación que fuera tú viviendo 80 años en una habitación, una casa, en una silla. Por tanto, no solamente estás viendo cómo evoluciona una persona similar a ti, un espermatozoide paralelo, sino que estás viendo cómo evoluciona el mundo. Esto te proporciona una información brutal de cuáles son las tendencias que va a evolucionar el mundo. Esto, por una parte, tiene los enormes beneficios que tenga, por ejemplo, desde la perspectiva económica. Imagínate que sabes qué industrias van a alzarse, qué industrias van a caer y puedes invertir. Y luego ese dinero lo puedes invertir en organizaciones benéficas, en desarrollar tu vida, en apoyar a familiares, con lo cual estás obteniendo una enorme satisfacción para ti, un enorme beneficio para ti, para tu sociedad, para tu entorno. Y además, tienes la otra parte, no solamente son los beneficios que puedes tener, sino las catástrofes que puedes evitar. Si eres capaz de ver cómo va a evolucionar el mundo, puedes ver las catástrofes humanitarias, las catástrofes económicas, las catástrofes sanitarias, y puedes intentar hacer algo, además con esos beneficios que puedes obtener, por ejemplo, de saber dónde invertir, para intentar evitarlo, para evitar ahora el sufrimiento a ti, a tus colectivos, a tu entorno, a la sociedad. Su punto. Dígale usted a las personas que tienen trauma y que necesitan ir al psicólogo porque le limitan su vida personal, que no son importantes y que no pasa nada. De nuevo, lo que estamos diciendo es que yo lo siento mucho por ROI, yo tengo mucha... que se nos ha planteado desde cámara alta, sino de aprender de nuestra vida, la simulación, sino de entender el contexto y las puertas que se te abren desde tu contexto, desde tu comunidad, desde aquellas identidades a las que perteneces, por ejemplo.
Y luego la cuestión de que, claro, tu simulación, para que sea una simulación buena, no es lo tuya, sino del mundo. El mundo no va a ser igual, pero vas a poder ver las tendencias, vas a poder obtener beneficios y vas a poder evitar pérdidas. Muchas gracias. Creemos que una idea fundamental que ha aportado la Cámara Baja de Oposición a este debate es el hecho de decir que cuando un determinado jugador se está planteando si jugar a este juego o no, es una cosa muy importante a tener en cuenta, el hecho de que el principal objetivo siempre de un jugador que está jugando a este tipo de juegos es divertirse, es tener algún tipo de experiencia gratificante con este juego y, por lo tanto, creemos que esto es muy importante empezar a destacar. Entonces, una problemática que se produce muy importante con respecto al caso que nos ha presentado las dos cámaras de gobierno es que hay que tener en cuenta que este es un juego en el que tú no sabes a priorísticamente qué es lo que va a pasar en ese juego, ni sabes si te vas a divertir en ese juego, si vas a tener experiencias gratificantes, si vas a tener una mierda de vida en ese juego, etcétera, etcétera. Entonces, consideramos que esto es muy relevante porque todo jugador, cuando se compra un juego, creo que es absolutamente importante que tenga la seguridad de que yo me compro esto, yo invierto mi tiempo en esto, porque eso me va a generar una serie de beneficios en cuanto a la diversión que voy a experimentar en ese juego o en cuanto a cualquier otro tipo de experiencias gratificantes que me va a aportar ese juego. El problema que se produce en el mundo de gobierno, entonces, es que cuando yo me meto en este tipo de juegos, yo no tengo ni la más mínima idea de lo que me va a pasar en ese juego y puede que no tenga ninguna experiencia gratificante. Pero es que esto estaría muy mitigado si por lo menos, asumiendo ese riesgo de que mi vida en el juego va a ser una putísima mierda, por lo menos tengo la posibilidad de salirme del juego, acabar con el juego y decirle adiós. Pero es que el problema, por lo que se agrava este riesgo y por lo que los perjuicios del jugador pueden ser tan relevantes, es por el hecho de que no solo existen altas probabilidades de que mi experiencia no sea para nada gratificante, sino que incluso a pesar de que mi experiencia sea poco gratificante, no voy a poder salir de ese juego hasta que el juego lo decida. Es decir, que yo no lo puedo decir, yo no puedo apagar el botón de la Play, sino que solo mi muerte va a acabar con ese juego. Entonces, a esto también se añade el hecho de que, aunque estemos hablando de 5 minutos en la vida real, estamos hablando de un tiempo que se experimenta como una vida entera. Por lo tanto, al hecho primero que he comentado de que no sabes lo que te va a pasar y existen altas probabilidades de que lo que haya en ese juego no te guste para nada, al hecho también, segundo punto, de que tú no puedes acabar con ese juego cuando quieras y al hecho también de que eso se experimenta como una vida real, yo como jugador en la puñetera vida me plantearía siquiera entrar en este juego por los grandes riesgos que puedo correr. Entonces, lo que pasa al final es que los beneficios que tanto las dos cámaras de gobierno me intentaban traer son tan poco, voy a demostrar que son tan poco relevantes, como al final los perjuicios que es muy probable que se den en nuestro mundo van a pesar mucho más y por lo tanto van a hacer que gane este debate segunda posición. Entonces, lo que nos traían básicamente, y voy a unir a las cámaras porque creo que su caso era básicamente el mismo, es que ellos nos decían, básicamente el problema de segundo gobierno, por ejemplo, es que confundía este juego con viajar al futuro, porque ellos nos decían, cuando me meto en este juego voy a predecir los mercados de la bolsa, voy a predecir si va a haber una pandemia, como si los creadores del juego tuvieran la posibilidad de, digamos, predecir el futuro y el jugador, por tanto, supiera todas esas cosas. Es decir, esto es absolutamente irrelevante, esto es absolutamente falso y está completamente fuera del debate. Pero además un punto muy importante en el que el segundo gobierno basaba todo su caso, y es que ellos nos decían, esto es muy positivo porque cuando yo me meto en el juego tengo esa experiencia y por lo tanto cuando vuelva al mundo real puedo utilizar esa experiencia para mi propio beneficio. Pero esto es muy problemático y voy a explicar por qué. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, vamos a suponer que en el juego estás y vives hasta los 80 años y tienes todas esas experiencias de fracaso y tienes todas que, al fin y al cabo, todo el mundo, cuanto más anciano sea, tiene la vida, esto es altamente negativo cuando tú vuelvas a la realidad. ¿Por qué?
Porque, como ya se ha caracterizado en este debate, es muy probable que ese juego sea jugado por personas jóvenes, por personas que tienen una mentalidad de riesgo, por personas que tienen una mentalidad muy activa, y por lo tanto, cuando yo juegue este juego y haya vivido todas esas experiencias, y haya llegado hasta los 80 años viviendo todas esas experiencias, yo no voy a tener una mentalidad de persona joven, sino que voy a tener una mentalidad de persona anciana. Y esto consideramos que es absolutamente negativo porque creo que a nadie en esta sala le gusta ser un joven de 20 años con una mentalidad de anciano de 80 años. Creo que eso es bastante realista pensarlo y creo que, por lo tanto, todos esos casos de la experiencia que vosotros me traíais son absolutamente irrelevantes, porque yo como persona joven me da igual no tener la experiencia de una persona de 80 años, me da igual no tener todo ese conocimiento de la vida, porque al fin y al cabo en lo que se basa el espíritu de una persona joven es en saber arriesgarse, en saber que la vida tiene muchas incertidumbres, y eso es absolutamente irrelevante, es decir, nos da igual. Y además ellos nos mencionaban también un punto en el que nos decían, voy a saber combatir mucho mejor, por ejemplo, las experiencias del fracaso en la vida real. Pero esto es un punto que ellos nunca explican y del que ellos nunca dan los suficientes mecanismos, en tanto en cuanto puede pasar lo contrario. Es decir, yo puedo tener una experiencia amorosa o puedo tener muchas experiencias amorosas en el videojuego que sean una puta mierda, y cuando yo vuelva a la vida real, eso me va a traumar y eso me va a causar muchas problemáticas, en tanto en cuanto una persona que ha tenido 20 fracasos amorosos en el videojuego, pues cuando llegue a la vida real y sea un joven de 20 años, probablemente no va a afrontar el amor o no va a afrontar sus relaciones amorosas con mucho positivismo. Por lo tanto, no me explican en ningún momento por qué eso de la experiencia es positivo. Pero además, el primer gobierno también nos traía un punto en el que nos decía cómo se producía un autoconocimiento. Esto es completamente también falso porque el autoconocimiento no depende o no se forma de una persona aislada del contexto. El autoconocimiento de las personas depende enteramente del contexto, depende enteramente de su situación geográfica, su situación, es decir, con las personas que te relacionas y tal. Por lo tanto, esto del autoconocimiento no es solo que no sea positivo en vuestro mundo, sino es que puede ser muy negativo también. Porque el autoconocimiento que se produce en el videojuego es el autoconocimiento de mi identidad relacionada con las personas de mi entorno sociocultural, que puede llegar a ser, y es probable que sea, completamente diferente al autoconocimiento que yo tengo en la vida real con otras personas de otro entorno sociocultural distinto, con otras personas que son completamente diferentes. Por lo tanto, al fin y al cabo, las comparativas, ¿cuáles son? En primer gobierno, asumimos unos riesgos enormes en los que no vamos a poder salir, y los beneficios son absolutamente mínimos, no hay prácticamente ningún beneficio. En oposición, nos quedamos tranquilos en el mundo real y no nos arriesgamos a todas estas experiencias traumáticas. Muchas gracias.